Está claro que los datos que se han publicado hoy de inflación en varios países europeos, sumados a esos recortes en la producción industrial, pues también están haciendo algo de daño a las bolsas europeas, que están ampliando un poquito más las caídas. IBEX 35 hasta ahora bajo un 0,3%. La peor parte se la lleva el DAX alemán, que cae a un 0,8, 14.381 puntos. Tenemos calma, diríamos calma bajista a esta hora, y la decisión de la Reserva Federal se va a conocer con los mercados europeos cerrados, así que el grueso vendrá mañana cuando coticen las expectativas de la Reserva Federal y el movimiento en Wall Street, y la guinda será la decisión y los mensajes del Banco Central Europeo. Así que estamos en la víspera de un super jueves en Europa. A pesar de que el mercado descuenta en ambos casos, tanto la Reserva Federal como el BCE, subidas de 50 puntos básicos, lo que está por ver es lo que harán después, y si esperan una recesión y elevados niveles de inflación también en 2023. Vamos ya con Momentum de la economía y los mercados, con Javier Domínguez Navarro, gestor de bonos y gestor en Aurigabonos. Hola Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Hola Fernando, buenos días, ¿qué tal? Y con Gabriel López, CEO de Inverdif. Hola Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes, Fernando, y muchas gracias. Y buenas tardes también a Javier. Bueno, ya sabéis que yo digo buenas tardes porque aquí hay gente que prefiere decirlo buenos días cuando todavía es que resulta todavía muy raro, ¿no? A esta hora seguir dando los buenos días. Pero bueno, en fin. Oye, por empezar por lo último, Javier, dato de inflación en España se modera a 6,8, pero la subyacente sube al 6,3. Nos contaba hace unos minutos Federico Bataner de Trade Asset Management que ahí se va a quedar, ¿eh? Yo ahí es donde me he quedado un poco plof, ¿no? Cuando me ha dicho el 6,3 en la subyacente, ahí la vamos a tener todo el año, en 2023. Bueno, desde luego nuestra inflación es curiosamente distinta a la del resto de los países europeos. Hay que pensar que en este momento está habiendo una especie de separación total entre Estados Unidos, que ya tiene la subyacente al 6 en el último dato, que es una buena noticia, pero no nos olvidemos que es 3 veces la que quiere buscar la Fed, o sea, que tendría que ser el 2. Pero al menos el buen dato es que efectivamente se va moderando, esperemos que esto continúe así. Respecto a España, pues también estamos en ese mismo nivel, parece mentira que tengamos inflaciones tipo USA, pero yo creo que son irreales, o por lo menos que no nos sirven para nada, porque nosotros estamos en un contexto europeo centrados y dominados por el Banco Central Europeo, y el hecho de que nuestra inflación vaya abajo pues no deja de ser casi anecdótico y para sacar pecho, en todo caso, el señor Sánchez en ciertos foros, pero la verdad es que lo que nos importa, que es lo que tenemos nosotros en los alimentos, es la parte que más ha subido, un 15% la inflación en alimentos, y se rebaja efectivamente en la parte de todo lo que es energía. Y la energía no depende de nosotros, la energía depende de los precios de los mercados, etcétera, etcétera. De manera que yo creo que es anecdótico, que estaremos pendientes de lo que ocurre, pero simultáneamente tenemos que el IPC interanual en Alemania está en el 11,3, que es la parte más importante, o en UK, que sí que no nos afecta directamente, pero sí que enseña dónde están los datos de verdad, está en el 10,7. De manera que nuestra inflación, bien, porque sale un número bastante adecuado, pero es verdad que nosotros estamos en un contexto dentro de un marco de la Unión Europea, estamos en el 10% de inflación, básicamente. Y eso es lo que va a gestionar el Banco Central Europeo mañana con sus subidas de tipos y con su control exhaustivo. Yo creo que vamos a tener, hemos tocado, en términos generales, estamos tocando los techos de la inflación, pero desde luego para nada estamos cayendo. ¿Eso qué significa? Pues significa que vamos a mantener las subidas de tipo de interés sí o sí, tanto en Estados Unidos como en Europa. Veremos a qué ritmo. Gabriel. ¿Qué tal, Fernando? Bueno, francamente, en relación a los mercados en general, pues cualquier modelo pues toma en cuenta para su valoración crecimiento económico,
tipos de interés y la inflación. Entonces, claro, el mix este año ha sido en nuestra contra. Crecimiento, entramos en recesión el año que viene, crecimientos negativos en Europa y es posible que en Estados Unidos. La inflación sí que es verdad que ayer dato positivo, ligeramente mejor de lo esperado, pero los componentes fueron bastante mezclados, sobre todo lo que son vivienda, el componente subió. Eso es un componente francamente que ha ido muy bien aquí en España porque es el que más ha bajado en España. Mejor dicho, que esa parte de los servicios, de los salarios, es la que más persiste en el tiempo y la que hay que bajar, y curiosamente aquí en España está bajando. Y después están los tipos de interés para la valoración de cualquier cosa. El tipo de interés es un poco la clave. Javier sabe más de tipos de interés que yo porque se dedica más a la renta fija, pero ahí estábamos en negativos a principios de año y ahora estamos alrededor, ¿no?, del 4 al 4,5, con la posibilidad de que estemos en el 5 y la incertidumbre si vamos a estar por encima del 5 o no. Todo depende de lo que pueda hacer entrever el señor Powell esta noche para principios del año que viene, que va a ser extremadamente complicado porque es cuando terminan de poner el freno y donde está la incertidumbre, ¿no? Si van a subir 50 en febrero, si van a subir 25, y todo depende de ese lenguaje en que el mercado se lo tome positivo o no. Si se lo toma positivo, son malas noticias, porque lo que él no quiere es que suban los mercados porque las condiciones financieras mejoran, porque si tú ves tus carteras irá mejor, pues hay propensidad a consumir. Y después mañana, en relación a la señora Lagarde, pues un poco el mensaje también es muy complicado. Llegamos a pico de inflación que lo hemos visto ayer en el 10% por encima aquí en Europa, y tiene que lanzar claramente un mensaje de que va a no subir los 75 puntos básicos que ha subido ya 2 veces este año, seguramente serán 50, pero lo que va a pasar el año que viene y dónde se va a situar, lo que tú has bien dicho al principio, el tipo de interés terminal, ¿no? Y esa es la clave, ¿no? Entonces, pues todos pendientes en estas 3 variables durante estos próximos días, y en particular hoy con lo que nos digan los famosos dot plots americanos, y mañana lo que nos digan de las previsiones para el año que viene. Las previsiones, Gabriel, apuntarían a tipos de interés en Estados Unidos por encima del 5% en 2023. Estamos ahora mismo con la subida que se espera hoy de 50 puntos básicos, estaríamos en el 4,25, 4,50. Nos quedaría como mínimo otra de 50 puntos básicos, ¿no? En la reunión creo que es en febrero. Y a partir de ahí un poco es donde se abriría o no el melón, ¿no?, de si superaría ese listón del 5%, como piensan algunos economistas que lo va a hacer, o incluso empezará a bajar los tipos en 2023, que también es otra de las teorías que circula estos días por el mercado. Bueno, yo creo que nadie sabe exactamente lo que va a pasar, y menos la Reserva Federal, puesto que ha metido la pata varias veces diciéndonos que había pivote y no había pivote, pero al final lo importante es el tipo de interés real. Y el tipo de interés real es negativo para todo, puesto que le tienes que subtraer la inflación. Entonces sigue siendo expansivo en realidad, aunque esté en 5, aunque esté en 5,5, si la inflación está en 6 o en 7, pues al final es negativo y es expansivo. Así que por el momento las condiciones son, sí que han puesto el freno, sí que está teniendo efecto, pero como bien ha dicho Javier al principio, está en el 6, tenemos que bajar hasta el 2, hasta bajar al 2 pues tardaremos más de un año, y entre tanto esperemos que se estabilice la inflación y que no repunte. Todavía me sigues sin cuadrar, Javier, y que miércoles tras miércoles te pido también que me lo expliques. ¿Cómo es posible que el mercado, de alguna forma, o los analistas, más que el mercado, interpreten que los tipos de interés podrían llegar a ese 5% y el 10 años americano está en el 3,5%? Bueno, los tipos de interés lo que marcan es cuáles son las expectativas que tiene el mercado ahora mismo. Es muy interesante ver la curva de los bonos americanos, porque ahora mismo el pico está en el 6 meses, que está al 4,71. Es decir, el mercado... la rentabilidad de los bonos a 6 meses, bueno, en este caso de los treasuries a 6 meses, es la más elevada dentro de la curva.
Por tanto, esas son las expectativas. Parece que el mercado quiere ver que de aquí a junio encontraríamos el punto de inflexión con los tipos de interés. Dicho eso, pues efectivamente, vamos a ver, vamos a hacer una abstracción. Está claro que la inflación nos llegó de sopetón y nadie lo pensábamos que podía llegar. Ha venido, está aquí, parece que se está controlando ligeramente porque la respuesta de la Fed fue en su momento la adecuada subiendo los tipos de interés. Eso va a permanecer, no nos olvidemos, vamos a seguir viendo los tipos de interés subir. ¿Hasta cuándo? Pues claramente si ponemos un poco de sentido común veremos que lógicamente se está doblegando, pero hay que esperar a mejores momentos a ver cómo se va consolidando esa bajada. Pero la Fed no va a soltar las riendas de la subida del tipo de interés. Es verdad que hoy, previsiblemente, va a soltar un poco esas riendas de los 0,75 habituales a 0,50. Por tanto, va a ser una marca de, oye, estamos en un mejor momento. Pero sí que es verdad, respecto a recesiones y todos estos componentes que trae uno con otro, no acabamos de ver una recesión. Lo que vamos a ver, en todo caso, es una ralentización, pero no recesiones. Por tanto, las malas noticias yo creo, que, sinceramente, que se han superado. Dicho eso, hay que ver por dónde van a ir los tiros. Y hablo de USA. Luego, en Europa tenemos otra cosa completamente diferente, que aquí nos va a costar bastante más, lo cual significa, porque recordemos que en USA ya han empezado a deshacer su portfolio. Lo que más impacta en los tipos de interés en la deuda y en general, o por lo menos de los medios plazos, es precisamente la ley de la oferta y la demanda. En el caso concreto de Estados Unidos, llevan ya deshaciendo su portfolio, llevan aproximadamente unos 400.000, 500.000 millones deshechos de lo que tenían en el pico que fue en abril de este año. De manera que ya han empezado a deshacer su portfolio. Quiere decir que lo tienen todo bastante controlado. La deuda está en niveles bajos, digo, en 10 años de rentabilidad, no se han disparado, tienen controlada más o menos la inflación, el paro estaba en bastantes buenos niveles, las empresas están haciendo un desempeño bastante aceptable, de manera que de alguna forma Estados Unidos parece que está haciendo los deberes. Lo que tenemos aquí es bastante diferente. Sí que es verdad que uno marca el otro, ¿no? Los pasos que marca la Fed marcarán los pasos del Banco Central Europeo. Pero chicos, no nos olvidemos, aquí vamos a ver subir los tipos de interés bastante más. Tendremos que verlos. Porque de un 6 que tiene Estados Unidos de inflación subyacente, nosotros andamos en Europa, pues debemos estar ahora en el 7 o en el 8, no sé, no lo tengo medido, pero aproximadamente en esos niveles. Si tenemos la inflación en el 10, pues estaremos en en la subyacente estará en unos niveles elevadísimos que necesitaremos mucho que la señora Lagarde y compañía lo vayamos viendo, ¿no? Hay que ser timados ahí. En cualquier caso, yo creo que no es a una recesión técnica lo que más nos debería preocupar, sino el hecho de que continuemos en 2023 y 2024 con altos niveles de inflación y un crecimiento cada vez menor. Y ahí están saliendo las previsiones de algunas firmas, bueno, pues que hablan de crecimientos en el entorno del 0,3-0,5% en el caso de Europa, ¿no? Que es un poco lo que da un poco de repelús. Y otra cosa que te quería... por la que te quería preguntar, Javier, y por supuesto también a ti, Gabriel. Todo el mundo parece que está súper convencido de que 2023 va a ser un buen año para la renta fija y más viniendo de un terrorífico 2022, donde los precios, pues bueno, se han hundido, se han desplomado, ¿no? Yo no sé si recordáis vosotros algún año peor, vosotros que lo sabéis mejor, pero bueno, 2023 parece un poco el año de la resurrección de la renta fija, pero también han salido algunos disidentes, en este caso del que vamos a hablar ahora es BlackRock, que es un gran disidente en el sentido de que no está tan convencido del optimismo que hay para el mercado de bonos en 2023. ¿Qué pasa, Javier? Bueno, yo creo que BlackRock, siempre hay alguien que es disidente, lo cual significa que así se cimentan muy bien las decisiones. Vamos a ver, simultáneamente hoy ha habido unas encuestas del Bank of America con una serie de inversores o de fondos y hablaban todos de que la deuda pública era quizá la mejor expectativa para este año.
De manera que aquí las cosas van por barrios. Vamos a ver, yo creo que lo que hay que hacer con los bonos es, ¿vamos a ver en euros, vamos a ver tipos de interés más altos en deuda? Sí, el año que viene, sí, definitivamente. ¿Cuánto? Pues eso es lo que veremos, porque luego está la ley de la oferta y la demanda, insisto. Entonces, lo que hay que hacer ahora mismo con la renta fija es progresivamente, según vayas teniendo tus vencimientos en tu cartera que se van acercando, es ir progresivamente comprando ahora mismo. ¿Por qué? Porque no sabemos dónde va a estar el pico de los tipos de interés. ¿Van a estar más altos? Pues previsiblemente sí, pero de luego lo perfecto es enemigo de lo bueno. No vas a acertar el año que viene en cuál va a ser el pico, sino como siempre, para hacer una cartera, lo ideal es ir diversificando. ¿Cómo se diversifica? Pues entrando de manera más o menos progresiva en diversos nombres, diversos monedas, diversos plazos, etc. Entonces, ¿es recomendable ir comprando ahora? Sí, para ir haciendo una cartera, pero no todo de una vez, sino poquito a poquito. ¿Cuáles son las ventajas? Pues las ventajas es que hay una gran mayoría de bonos de 1.000 euros de nominal. Pues chicos, a hacer cartera de 1.000 euros en 1.000 euros, en la medida en que tengas cash. Pero ya digo que esto no es el pico, sino que vamos a ver el pico de los tipos de interés más altos, sí. ¿Hasta cuándo? Pues previsiblemente todo el 2023 va a haber algo. ¿Por qué BlackRock habla de...? Porque incluso él ha dicho no solo que nos recomienda la deuda, sino que recomienda en todo caso bonos ligados a la inflación. Pues tampoco creo que sea lo adecuado. Los bonos ligados a la inflación son complejos técnicamente de seguimiento y luego, por otro lado, hay que pensar que efectivamente si se está doblegando la inflación quiere decir que va a bajar. Entonces, ¿por qué entrar en bonos ligados a la inflación si previsiblemente la inflación va a ir bajando? Quizá esa recomendación de entrar en bonos ligados a la inflación hubiera estado muy bien cuando empezó a subir la inflación, no ahora que parece que se empieza a doblegar. No es mal momento tampoco, porque la inflación está alta, pero bueno, esas son las recomendaciones. Pero ya digo que cada uno tiene sus opiniones y que desde luego ninguna es válida en la medida en que no se van a permanecer y que los mercados son mutatis mutandis. Dicho eso, ahora mismo estamos muy concentrados los mercados, quizá demasiado concentrados en lo que está ocurriendo con los bancos centrales. Están marcando demasiado la política de inversión o la marcha de las bolsas. Yo creo que hay una sobreponderación de los bancos centrales, lo cual es una buena noticia, porque quiere decir que el resto de los cisnes negros, que todos sabemos que son imponderables y que no tenemos ningún control y que nos salen de la noche a la mañana sin comerlo ni beberlo, parece que están doblegados y que ahora mismo el único foco es la inflación y los bancos centrales. Pues precisamente son tremendamente previsibles. Los tipos de interés van a subir, la inflación se va a mantener y lo único que va a ocurrir es cuándo van a empezar. Ya empezamos a hablar de cuándo van a bajar los tipos. Pero, señores, si todavía no han acabado de subir. O sea, que todavía no hemos empezado a hablar de cómo y cuándo van a empezar a reducir el balance. Esa también es buena para 2023. Oye, Gabriel, ¿hay que rotar fondos de bolsa hacia fondos de renta fija, bonos? Yo creo que tiene todo el sentido del mundo. Volviendo a las tres variables importantes, ¿no? Inflación, crecimiento y tipos de interés, pues yo creo que ayer se demostró que ya el mercado no está tan centrado en la inflación, puesto que salió un buen dato y al final el mercado subió y volvió a retroceder. Así que ya lo importante, por lo menos en Estados Unidos, no es la inflación, pero más bien crecimiento y tipos de interés. Si no hay crecimiento, tienes que sacar rentabilidad de algún sitio y obviamente históricamente los retornos que te está dando la renta fija lo hacen muy atractivo y sobre todo lo hacen muy atractivo si lo comparas contra la renta variable. Puedes comparar la renta variable contra la renta fija por los dividendos, ¿no? El dividendo aquí en Europa es 3,2, en Estados Unidos es 1,7, o por el earnings yield, ¿no? Que es la rentabilidad de los beneficios del mercado, que está más o menos alrededor del 4%, 4,5%. Si eso lo comparas con el 10 años americano, que está ahora en 3,60, sin riesgo, o como dice Javier, el corto plazo en el 4,70,
o en la renta por dividendo, que está en 1,7, pues obviamente el mercado de renta variable no parece muy atractivo. O la prima de riesgo o el riesgo que estás asumiendo entrando en renta variable no te compensa entrar en un activo que tiene prioridad en términos de riesgo para el mercado, puesto que tiene menos riesgo, ¿no? Que es la renta fija. Así que entramos en un año lleno de incertidumbres sobre todas estas variables y tiene todo el sentido del mundo entrar en renta fija, puesto que te está dando unos retornos históricos. En ese sentido, tiene todo el sentido del mundo. Ahora bien, si la Reserva Federal empieza a bajar los tipos de interés en 2023, habrá que replantearse, digo yo, otra vez la apuesta. Pero bueno, esa es otra cuestión. Gabriel López, Inverdiv, Javier Domínguez Navarro, de Aurigabonos, como siempre, un placer. Muchísimas gracias a los dos, cuidaros mucho y que tengáis un buen miércoles y una buena semana. Hasta la próxima. Un abrazo. Gracias. 12:49, un minuto de publicidad, 1 o 2 minutos y enseguida saludamos a Gisela Turacini a ver, que nos cuente qué es lo que sucedió ayer con el S&P 500 cuando atacó resistencias, 4.100 puntos y no pudo, se vino abajo. Enseguida lo hablamos.